la República, el tema de las migraciones, ¿sí? La idea es hacer un compendio de cuáles han sido esas relaciones y el hilo conductor es el camino del Crao. Y ese material audiovisual que tú has venido recuperando en tu investigación, ¿lo vamos a tener a través de redes o en dónde se va a poder encontrar? ¿Cómo vas a fusionar ese material que tú tienes? Porque es algo en la historia que, por lo menos lo de los arrieros, que ya con los años ellos no... O sea, ellos pues ya no van a estar en este mundo terrenal y que las generaciones actuales no van a continuar eso. Pues digamos, hay una de las motivaciones para las cuales haber hecho esta investigación, que todavía hay memoria, ¿sí? Y esa memoria se va a perder. Muy seguramente estos últimos arrieros que entrevisté allí en Mongua, en Yopal, en Labranza Grande, en Sogamoso, van a morir. Durante el tiempo de la pandemia, uno de los arrieros que conocí falleció, uno de los arrieros de ganado, que los arrieros de ganado eran una gente supremamente especial y muy fuerte, ¿sí? Ese señor murió y para mí fue lamentable porque quedaron muchas cosas sin grabar, sin decir. ¿No lo alcanzaste a entrevistar? Lo entrevisté, lo preentrevisté, o sea, hablamos de que él me dijo cómo había arriado, por dónde había arriado. Él recogía el ganado en Labranza Grande y lo traía a Sogamoso. El señor tuvo dinero alrededor de ese tema de las arrierías porque él traía el ganado y lo vendía y ese dinero le permitió construir una de las casas que quedan la 6 de septiembre, que digamos corresponde al tiempo de cierta bonanza en esas arrierías entre los 30 y los 50 del siglo pasado. Es que hubo un momento donde alcanzaron a mover hasta 20.000 reses por ese camino a llegar a Sogamoso y parte de ese ganado lo embarcaban en el tren que llegaba que llegaba a donde quedaban los embarcaderos, que queda cerca de la hacienda La Liberia, que en ese momento era una hacienda que ahorita es barrio, pero ahí llegaba ese ganado, se estanciaba, lo subían en el tren y se lo llevaban a Tunja y a Bogotá, ¿sí? Hubo un momento de esplendor en la década de los 30, donde hay muchísimo ganado, suben muchísimo ganado, o sea, eso es precisamente lo que motiva al gobierno nacional a construir la carretera que va por el lado del Pie de Gallo, ¿sí? De la vía de Peña de Gallo. Peña de Gallo. Sí, entonces la que baja a Pajarito y después llega a Agua Azul. Eso, digamos, la envergadura del comercio de ganado y de mulares es la que motiva la construcción de esa vía, porque digamos ya el camino no era suficiente para mover tanta carga. Una vía tan importante para mover el comercio en todo aspecto y que todo el tiempo está siendo afectada por el clima, que es demasiado importante y que también se ve una inoperancia estatal, por decirlo de esa manera. Sí, pues digamos, al camino del Crao intentaron hacerle muchas intervenciones. Hubo muchas comisiones de ingenieros, entre esos hubo uno muy importante que fue Triana, ¿sí? El que escribe el jeroglífico chipcha, que realmente el tipo era ingeniero civil, ¿sí? De obras públicas. Entonces Triana, a principios del siglo XX, viene, visita la zona, se da cuenta que toca construir la carretera. Parte de la carretera todavía existe y es una cosa arqueológica impresionante que sería un destino turístico maravilloso porque no lo hay en ninguna parte del país. Alcanzan a construirla por el lado de Marroquín el Morro, cerca de Yopal, y alcanzan a iniciar en Gámeza para tratar de ir hasta Mongua. Esas son partes que tienen una cimentación para carreta, ¿sí? Eran carreteras para carreta y son vías en piedra. ¿Los ¿sí? caminos reales? Más que un camino real, era una carretera. Era carretera en piedra para carretas, ¿sí? O sea, para poder mover también grandes volúmenes de ganado. Es decir, que esos caminos aún en el tiempo se conservan. Sí, pero digamos han sido afectados por obras contemporáneas, por decirlo de alguna manera, por vías más recientes, porque la gente no entiende su valor y los destruyen, pero
sí, todavía existen algunas partes cerca del Piedemonte Llanero y aquí en Gámeza. En Gámeza hay unos tramos bellísimos de ese camino. Se perdieron de una gran potencialidad turística. Estamos perdiéndola, o sea, sí, no, o sea, en Boyacá no sabemos esa riqueza histórica que tenemos, y nosotros, o sea, lo que yo regreso, o sea, no entendemos la importancia del río Orinoco, no entendemos la importancia del río Meta, no entendemos la importancia de Orocué tuvo aduana. El río Orocué era navegable por vapores, ahí llegaban buques de 2 niveles. Sí, por ahí entró gran parte de la mercadería del país, por ahí salieron las primeras exportaciones del país también. Un río tan inmenso que tuve la oportunidad de conocer por el sector, por el corregimiento de Quebrada Seca. Está la Reserva Natural La Fortuna, que esto lo convirtieron en un atractivo turístico. Y solamente es esa parte, ese sector que comprende el corregimiento de Quebrada Seca. Y más abajo de Tilodirán se llama el otro. De Tilo, sí. Sí. Entonces es solamente un trayecto corto que lo tienen como reserva natural y uno se pregunta, ¿y el resto? Porque el río Cravosur en su inmensidad, ¿y el resto qué? Sí, digamos una de las razones para que el río Meta perdiera navegabilidad es una razón ecológica, y es que hubo mucha deforestación. Entonces esa deforestación lo que produjo es que el material de arrastre precisamente de los ríos del Piedemonte, no solamente del Cravo, sino también del Cusiana, del Upía, del Meta, pero en las partes altas, en el Guatiquía, cerca de Villavicencio, arrastraban mucho material de la cordillera, y eso produjo la sedimentación del río. O sea, nunca se le hizo drenaje, nunca se sacó ese sedimento, y por eso entró en declive la navegación por el Meta. Eso permitió que se consolidara el río Magdalena a principios del siglo XX como la vía más importante de tránsito hacia el interior del país. Tanto por conocer, y nosotros aquí estamos dando saltos pequeños en la historia, desde Boyacá hasta Casanare. A mí se me había pasado por alto algo, y que son las preguntas con las que uno usualmente inicia, pero no, acá le dimos una vueltica a esta socialización y nos fuimos de una vez al punto que era a conocer sobre la historia y sus razones y del por qué estos sogamoseños terminaron yéndose y terminaron siendo después departamento de Casanare. 80 años de crecimiento económico que se ha visto muy reflejado y que también ha sido un crecimiento importante porque la economía de cierta forma entre Boyacá y Casanare hizo que se fortaleciera y que estos mercados terminaran expandiéndose hacia los otros departamentos, porque los productos tan diversos y tan completos que uno llama usualmente la canasta familiar hace que también haya sido de exportación, y la unidad entre estos dos departamentos realmente nunca se perdió. Eso también es muy importante para la historia. Y la pregunta en la que yo estaba pensando es: el objetivo de tu investigación, que ya nos has resaltado que es rescatar esa memoria, pero ¿qué va más allá de ese objetivo de la investigación que tú llevas? No te entiendo muy Sí, bien. o sea, si tú quieres rescatar la memoria, más allá, ¿tú a qué vas de rescatar la memoria? ¿Qué otros objetivos tienes dentro de esta investigación? Bueno, pues la idea es que, digamos, la gente valore el pasado, valore el patrimonio, y que esto permita ser una vía de integración, que el camino, digamos, sea un elemento común para el esfuerzo de la gente de la provincia del Sogamuxi y para la gente del Casanare. En Casanare están avanzando muchísimo. Los vigías de Casanare, liderados por Juan de la Rosa Grimaldos, ya están buscando una declaratoria patrimonial a nivel municipal y departamental. Ya la gente del consejo estuvo en un foro que organizamos en la ciudad de Yopal. O sea, Yopal y Casanare van mucho más adelante que nosotros, porque ellos ya están pensando en declaratorias. Es más, ellos están asesorando a la gente de Monguí de Mongua.
No voy a, no, o sea, ahorita digamos tengo la financiación, pero porque le presenté la propuesta a la gobernación de Boyacá, o sea, es un interés que me ha surgido más por la relación que tengo con Casanare que por un interés que tenga Boyacá. Entonces, digamos, o sea, hay que apoyar en este momento a la gente de Mongua, a la gente de Labranza Grande y a la gente de Yopal para una declaratoria del camino para que pueda ser un destino turístico. La gente de Yopal está subiendo y está invirtiendo hacia Labranza Grande en este momento. Están montando fincas ecoturísticas, están montando proyectos de bioconstrucción, están montando fincas de descanso. Sí, digamos, todo este tema de la disminución de la intensidad del conflicto armado, todo este tema de la paz y bueno, está haciendo que la gente esté mirando, la gente de Yopal que tiene dinero en este momento esté pensando en volver a subir a esa ruta del Cravo, del río Cravo Sur, en volver a invertir en Labranza Grande. Ellos quieren que se haga una declaratoria patrimonial de una casa que fue una casa que fue un epicentro de haciendas estancieras que queda en jurisdicción del municipio de Mongua. Sí, ellos están jalando eso. Ellos sí se están dando cuenta, están un poco tarde, pero están despertando y pueden rescatar patrimonio cultural y natural. Yo digo que sí, despertaron un poquito tarde y que a pesar de eso están a tiempo de lograr conservar en el tiempo y declarar patrimonio, sí, porque esto es de interés para los habitantes del departamento. Como se hablaba la vez pasada que en la UNESCO se inscribió en la lista de patrimonio cultural y material el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos colombianos de Arhuaco, Cancuamo, Cogi, Huiga, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto que estaba también tan alejado y que ahora vaya a ser patrimonio, nos da la importancia del rescate de nuestros ancestros y su historia. Bueno, yo quisiera, bueno, es que son varias cosas que hemos hablado, pero quisiera nombrarte en este momento algo que tiene que ver con la importancia de los sogamoseños y de la gente de la provincia en la conformación, digamos, de la economía regional de Casanare, ¿sí? O sea, en el año 1947, la gente que llevaba los productos, o sea, que esos son documentos que estaba encontrando, que la gente que surtía el comercio en los llanos orientales era gente de Sogamoso. Mencionan a Custodio Briceño, Manuel Archila, Rafael Chaparro, Jesús Chaparro, Policarpo Reyes, Judas Moreno, Tadeo Doble, Gabriel Hoyos, Manuel Francisco y Calixto Chaparro. Esas son, digamos, personas que surtían los comercios en los llanos orientales y que tenían a la vez almacenes allá. Muchos de ellos migraron. Y hay otras personas que surtían, por ejemplo, las telas, el almacén Águila del Norte, que había sido fundado en 1898, que era de don Alfonso López Barrera Sogamoseño. Él surtía todas las telas para los llanos orientales. El almacén Veracruz, que había sido fundado a principios del siglo XX, también de gente de la provincia, que era propiedad de Arsenio Montañez. Él también surtía ya todo el tema de la cacharrería, ¿sí? Todos los elementos utilitarios de los llanos orientales, o sea, la influencia fue constante. Sí, entonces digamos esto determina un poco esa cercanía con ellos, o sea, para la década de los 70 ya vienen todo el tema, ya cuando se consolida el comercio a través de camiones y mulas con ellos, a ellos se les suministra desde Sogamoso todo el tema de materiales de construcción, incluso hoy en día, el cemento, el ladrillo, la varilla, todo eso. Es importante, por ejemplo, el mercado que abrió la Ferretería Real, ¿sí? Y otra serie de ferreterías que habían en Sogamoso que mandaban, o sea, los llaneros venían hasta Sogamoso, compraban aquí el material, aquí se le embarcaban en mulas o en camiones y se les entregaban en las fincas. Todavía creo que se sigue haciendo. Todavía se sigue haciendo, sí, he conocido de camiones que ellos transportan gran cantidad y siempre constantemente están haciendo viajes de ladrillo para entregarlos en Yopal, en sus corregimientos y en Agua Azul. Todavía se mantiene esa relación comercial y lo que dices de cerámica, todo. Sogamoso es un punto importante y lo seguirá siendo en el intercambio de
del comercio con Casanare, porque de Casanare nos traen los productos del campo, que obviamente aquí por piso, por el clima no se va a dar, y de acá de Boyacá, Sogamoso es ese punto central que parte para surtir al departamento de Casanare. Yo creo que esa relación que tienen estos dos departamentos se ha mantenido en el tiempo y así lo seguirá haciendo. Han sabido dinamizar muy bien la economía en el tiempo. Sí, y bueno, y por otra parte, ya evacuando ese tema, ahora entremos al tema de las declaratorias patrimoniales. Los llaneros del Casanare hicieron declarar el canto de vaquería como patrimonio de la humanidad. Eso les asegura muchas cosas, les asegura recursos, les asegura divulgación, les asegura el sostenimiento en el tiempo de la manifestación. Pero, digamos, eso está muy relacionado también con el tema de las arrierías que habían hacia acá. Y en los documentos, yo estuve leyendo los documentos técnicos, que es gente que conozco que los elaboró, tiene muchos vacíos y ellos ignoraron mucho el tema de la arriería hacia los Andes. Sí, ellos hablaban únicamente de la arriería que se daba dentro de las fincas, pero ignoraron todo el tema del desplazamiento grande que era el comercio. Entonces es una cosa que también toca decirle a los llaneros: oiga, venga, no ignoren esta parte de los Andes, porque aquí esta gente era berraca, ¿sí? O sea, una cosa es arriar encima, pues allá algunos despectivamente se refieren a algunas vaquerías acá, pero yo lo que les he dicho cuando he ido a reunirme con ellos allá en Casanare es: o sea, ustedes arrean aquí encima del caballo, pero arriar el ganado en cordillera, pasarlo de 200, 300 metros sobre el nivel del mar a 3.000, 3.300 metros, o sea, se necesitan unas condiciones muy bravas que ellos no eran capaces de soportarlas. El llanero criollo llegaba hasta el Piedemonte, escasamente le llegaba de pronto a Labranza Grande y ahí cogía el ganado la gente de Sogamoso, y ellos lo traían hasta Sogamoso para embarcarlo, venderlo ahí o estanciarlo en esas fincas de las cuales les había comentado anteriormente. Bueno, estas declaratorias de patrimonio también hacen que de cierta forma el Estado, bueno, la gobernación de allí se vea un poco forzada a apoyar estos proyectos que los llevan a seguir conservando su identidad, porque esto ya es identidad local, esto ya es patrimonio inmaterial, que los obliga a que el Estado apoye esto y se retrate no solamente en el documento, sino que vayan más allá de hacer ese balance entre la recuperación de la historia y ver su potencialidad en cuanto al desarrollo de turismo, porque Casanare también potencialidades turísticas tiene, y aún sin ser explotadas, sin ser exploradas. Sí, de hecho, digamos, ahí detrás de todo este proyecto está también un exgobernador del Casanare, que es Jorge Prieto, que es de ascendencia de aquí de la provincia. Su familia era monguana, bueno, también tenían familia en Sogamoso, y él, digamos, ha sido uno de los promotores de todo este tema de la conservación. Sí, él digamos, su finca la convirtió en una reserva natural de la sociedad civil. Él dijo: no, nada, o sea, yo ya no quiero explotar más, no quiero más. Y él lo volvió reserva natural. ¿Y en dónde está ubicada esa reserva natural? Está ubicada en Yopal. Y es muy curioso porque es de los inmuebles, creería yo, que más valor tienen en Yopal. Es una de las fincas más costosas que hay. ¿En dónde está ubicada? ¿Cómo se llama? La finca se llama pucha, no recuerdo en este momento. Pero queda muy cerca de Yopal. Creo que incluso por el lado de Tilo, dirán si no estoy mal. Sí, puede ser por el lado de Tilo. Sí. Como a 1 hora, 2 horas aproximadamente. No, es muy cerca, como a 15 minutos. Ah, es demasiado Por el antiguo Yopal, por el antiguo hospital de Yopal, que baja por todo el margen de la cuenca del Cravo, bajando como 15 minutos de Yopal, como a 15 minutos de Yopal, y es una finca grande y él tiene un proyecto de biosostenibilidad. Lo declaró, hizo todo el trámite para una declaratoria de reserva natural de la sociedad civil. Es
fascinante ir allá. ¿Qué más encontramos allá en esa reserva? Vegetación, toda la que se imaginen. O sea, hay vegetación nativa, o sea, muy cerca de Yopal tú encuentras árboles gigantes que él ha conservado durante 40, 50 años. Yo no conozco mucho del ecosistema de los llanos orientales, pero hay mucha palma, mucho árbol, hay nacimientos de agua dentro de su finca, ¿sí? Y claro, o sea, es un cambio de mentalidad porque también es un llanero que ya renunció a sacar ganado. Ya dejó ¿sí? de lado la ganadería. Dejó de lado la ganadería, ¿sí? Y él entonces ahorita, por ejemplo, él está muy chistoso muy gracioso ver a un llanero haciendo experimentos con lombriz californiana, por ejemplo, ¿sí? Ellos se están adelantando a la época porque a futuro, pues como ya ven también la mayoría que con el tema de la ganadería va a haber unas limitantes, que eso también es un tema extenso a tratar. Hay otro que en el llano se están dedicando a ese mismo tema de ya desplazar de la ganadería a otro tipo de economía en cuanto al turismo, que es el giraverso. Llegar a Yopal y encontrar unos cultivos inmensos, inmensos de solamente girasoles y que eso lo volvieron un atractivo y que pagan por ir a hacer estudios fotográficos allí, pagan por ir a hacer el recorrido donde era una tierra que perfectamente hubiese podido no sé cuántas cabezas de ganado albergar y que ahora solamente se hayan enfocado al turismo y desde la parte natural cultivando girasoles. Uh-huh. Eso también es un cambio y un giro a la historia. Él está haciendo unos experimentos bastante particulares en su finca. O sea, él digamos, en la zona donde había ganado, montó piscinas para reproducción de peces de allá, no sé, yo conozco la cachama, pero seguramente tiene más variedades. Y entonces el fruto de la palma lo procesa, ¿sí? Para después botárselo a los estanques piscícolas y produce bore y todas estas cosas de hojas, o sea, mucha planta silvestre que tiene altos valores proteínicos, pues los pica, les hace un tratamiento y con eso produce pescado, ¿sí? Entonces él de una u otra manera ha generado todo un sistema de sostenibilidad alrededor de su antigua hacienda, ¿sí? De la hacienda de los Prieto, de los Riveros, que esos son familias fundadoras de Yopal, ¿sí? Y hacia el lado del pie de monte llanero, pues ellos están jalando toda esta gente que está trabajando con el tema de patrimonio, que es el grupo de Ejidas de la Quiripa, que es gente del Morro, que es gente de Marroquín, que es gente que tiene incluso tierra hasta en Labranza Grande. Entonces están creando todo un sistema sostenible de turismo agroecológico, biosostenible. Mi admiración para ellos, tienen muy claras las ideas y es como esa economía circular todo, o sea, ellos mismos lo producen, gastan, pero se les está quedando ahí, o sea, no están perdiendo, al contrario de lo que tú dices de la producción de la palma, que también producen el alimento para sus pescados. Esas economías son de admirar. Sí, y está jalado por líderes fuertes, o sea, digamos en este caso, alguien que es de una familia de una ascendencia, por decirlo de abolengo, que han sido grandes terratenientes, ¿sí? Han tenido un cambio de mentalidad hacia la agroecología, ¿sí? Entonces es de admirar de verdad lo que ellos están haciendo. Demasiado. Uh-huh. Ese desplazamiento de la ganadería a este tipo de turismo, no, maravilloso. ¿Cuáles son las fuentes en las que tú estás soportando como este trabajo de investigación? O sea, ¿tú desde dónde comienzas? ¿Qué fuentes encuentras? ¿Dónde empiezas como esa consulta y que te lleve ahora a lo que estamos hablando? Y es demasiado vasto ese tema porque yo empecé, digamos, a consultar las fuentes arqueológicas. Los estudios de Silvacelis que llevó a cabo desde el 46, de Arrubla y Cuervo Márquez en el 34, que son las excavaciones arqueológicas que se hacen en Sogamoso, y digamos también como las excavaciones arqueológicas que han hecho en Yopal, unas investigaciones que hace Gilberto Roncancio, Felipe Pérez, que trabajan para la BP Ecopetrol. Ellos excavan varios lugares en el Morro, en Marroquín, y obtienen unas fechas muy antiguas.
Las fechas de ellos son como 5.300 años antes del presente, que ya había población sedentarizada en lo que hoy en día es el piedemonte llanero en el sector de Yopal. O sea, 5.300 años antes del presente es a más o menos 3.000 y punta antes de Cristo. Sí, o sea, en ese momento en Europa hasta ahora estaban conformándose algunas ciudades. Aquí ya había gente en ese momento en el piedemonte llanero. Nosotros tenemos algunas fechas aquí para esta región de los más antiguos, creo que son 7.000 años, algo así. Sí, o sea, la ocupación humana y el tránsito por ese camino es supremamente antiguo. Es más, en este momento no sabemos si la gente fue de aquí hacia allá o vino de allá hacia acá, pero muy seguramente los estudios de genética nos van a romper el esquema, porque yo tengo la sospecha de que nosotros muy seguramente tenemos ascendencia de allá, ¿sí? No, no al contrario. Entonces, eso digamos, es parte de lo que me ha roto el esquema leyendo información bibliográfica y hablando con expertos incluso de Venezuela, con el profesor Rafael Garzón, que es una eminencia en la arqueología latinoamericana. Entonces, digamos, empiezo por la arqueología, después me meto en el tema de los documentos coloniales. Y entonces en los documentos coloniales me voy a mirar cómo fue el proceso de evangelización, ¿sí? Y miro los cronistas de Indias, a Cieza de León, a Fray Pedro Simón, y empiezo a buscar información relacionada con la manera como ellos penetran por toda la región del Orinoco y del Meta. Ahí es cuando entiendo la importancia colonial y cómo, digamos, se estructura lo que va a ser el nuevo territorio de lo que va a ser la Nueva Granada, ¿sí? Y toda la importancia comercial que va a tener el tráfico por el río Orinoco, por el delta del Orinoco. Hay 28 días desde el momento en que zarpan los españoles desde la península hasta la desembocadura del Orinoco, en el delta del Orinoco, en la isla de la Trinidad, que está ahí prácticamente en la entrada del Orinoco. Entonces son 28 días que ellos se gastan y después cogen esa ruta para entrar por el Orinoco al Meta, y del Meta suben. No es tan largo el viaje, o sea, uno no piensa que son, o sea, yo tenía por lo menos el imaginario de que podían ser meses o años. No, ellos hacían el viaje muy corto realmente. O sea, hay documentos donde dicen que gastaban un día, por ejemplo, del piedemonte de lo que hoy en día es Tamaranunchia, otro día de ahí a lo que es Paya, y otro día a Mongua, y otro día de Mongua a Sogamoso. O sea, eran 4 o 5 días, ¿sí? ¿Y todo este desplazamiento lo hacían en mulares? Lo hacían en barcos, después en barcazas que tenían vela, ayate, o sea, para navegar el Orinoco y el Meta, y después en mulares. Sí. Muy pocos días. No, o sea, tú llevas 3 meses en este proyecto, pero la investigación de años que está ahí detrás de todo esto, eso es invaluable. Sí, y he tenido el aporte de gente muy generosa. O sea, los casanareños han sido supremamente generosos. O sea, la bibliografía que les pido, todo me lo entregan. O sea, ellos son muy generosos con la información. He hablado con el historiador Alberto Plata, que digamos es de la familia Barragán, que fueron los que después adquirieron la hacienda Caribavari, ¿sí? Que era la hacienda más grande que había en América, ¿sí? Él ha sido muy generoso con la información. Ellos han sido muy generosos. He hablado con la gente de la Universidad de los Llanos, el profesor Oscar Pavón Monroy, que es de ascendencia sogamoseña, que es el director del área de comunicaciones de la Universidad de los Llanos. Cada vez que le solicito información me la envía, tiene libros escritos, me los ha facilitado, me los ha enviado incluso por correo. Profesores como el venezolano que te digo, Rafael Garzón, ha sido muy generoso. O sea, se sienta conmigo y me dice: miren, los llanos venezolanos sucedía esto, esta era la población indígena, la relación entre los Andes venezolanos y los llanos venezolanos era esta, así se formaron las culturas tradicionales, la música en los llanos venezolanos. O sea, he tenido, digamos, acceso a gente que es muy generosa con el conocimiento y que me han nutrido mucho de toda la información que les he tratado de transmitir. No todas las personas dan así de fácil ese acceso a la información, y más de cuando de nuestra historia se trata. No, y he tenido problemas para acceder a archivos acá. Entonces yo, digamos, es más, ya he preferido no ir a buscarlos. Porque, por ejemplo, el archivo histórico de Tunja ya no está donde estaba antes. Entonces ya he preferido ni siquiera ir, ¿sí? He preferido es buscar
a gente que está en sitios distantes, que digamos las redes sociales me permiten, por ejemplo, decirle a Gazón que está en Venezuela, o a decirle al profesor Pavón que está en Villavicencio, o decirle a un profesor Teixeira que está en Portugal, envíen mi información de allá, ¿sí? Me ha facilitado mucho ese tema. Y lo otro es, digamos, el acceso a la gente del Casanare. La gente del Casanare tiene mucho más dateado esto que te estoy diciendo que nosotros. O sea, realmente este es el primer trabajo que se hace relacionado al tema de caminos desde acá, ¿sí? Casi todas las investigaciones se han hecho desde allá. No, o sea, increíble que toda la información que tengas y la que te den acceso salga de fuera de Boyacá y no de acá de los mismos boyacenses. Sí, de aquí digamos, la ventaja ha sido que, por ejemplo, Alberto Plata, que esté en Sogamoso, ¿sí? Digamos, esa es, digamos, una de las grandes ventajas que he tenido, que digamos, sí, su ascendencia es llanera, ellos fueron grandes terratenientes y hoy en día pues ya tiene sus años y todo, pero él, digamos, ha sido muy presto a entregarme información. Muy seguramente también la gente de la Casa de la Cultura de Sogamoso, la gente de Mongua también ha sido muy generosa. ¿Quién es más? O sea, podría nombrarte mucha gente, el exgobernador de Casanare, el doctor Prieto, es una cosa impresionante. O sea, él no tiene problema de recibirme en su finca allá y decirme, mire, esto fue así, 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 pasaron estas cosas, estos fueron los protagonistas. Han sido muy generosos. Y tú todo lo que te van contando lo vas documentando, video, audio. Sí, yo a ellos les pido permiso para grabarlos. Y tampoco hay problema con eso. No, nunca he tenido problema con ellos. Nunca nadie me ha dicho que no lo grabé ni que no puedo registrar la información. Todos han sido supremamente generosos. Mucho por aprender también de esta cultura casanareña, que no se cierre a compartir su historia. El boyacense también tiene ese arraigo de cerrarse a la información. Sí, y digamos, yo he evitado, digamos, ese tipo de círculos sociales donde yo creo que puede haber como cierto celo con la información, ¿sí? O sea, yo ya más o menos los tengo mapeados y ya prefiero como evitar esos escenarios y darle relevancia a los que son generosos. Y ¿sí? que por no estar brindando esa información también nos estamos perdiendo ese complemento del proyecto que tú estás haciendo, porque finalmente la información de lo que tú dices te estás dateando es demasiada información de la gente que está en el llano. Sí, y por ejemplo, Dumar Aljure, ¿no? Dumar Aljure me contó su historia de vida, la historia de su padre, la historia de su familia, la historia de las migraciones que lo trajeron, la historia de su música. O sea, eso ha sido una información muy privilegiada a la cual he tenido acceso. Esta canción del Guira me la explicó por completo. Si quieres, colócala y... ¿La colocamos y luego nos explicas? Sí. Listo, vamos con esta canción entonces. Se llama Del Guira al Pueblo, interpretada y compuesta también por Dumar Aljure. Dumar Aljure Ríos. Vengo de la costa del Guira por camino de agua llenos, atravesando sabanas, banquetas, caños y esteros. No le temo a los peligros que abundan en estos terrenos, porque la fe y el valor siempre conmigo los llevo. Voy con rumbo hacia el poblado, a Tauramena, que esta noche tengo un velo de echar un contrapunteo con un cámara violento. Me dicen que es relancino como el tigre en el acecho, y que no ha habido contrario que lo calle con su peso. Me demoro en Chitamela antes de llegar al pueblo. Saludo a Carlos Morales, conocido ganadero. Cruzo por los malabares, atravieso los potreros. En el chaparral me espera Salustiano Ballesteros. Lo invito de buena gana que amarre su potro negro, pa' que vamos pa' la fiesta, porque hay un conjunto bueno. Alfonso Calixto Rivas, es mi pariente, se fue adelante con Carreño, y el parraldo se comienza cuando nosotros lleguemos. Bandala, compadre mío, que cuando yo canto este joropo es porque estoy emparrandado con mis amigos.
Luciano va siguiendo, se escucha el repiqueteo de las patas con el suelo. Chiribico en la bandola le toca un 6 por derecho. Rosa Rodríguez no olvida, verdad no olvida que ellos pasados tiempos. Tiene más de 70 años y baila con el abuelo. Parece estar jovencita, ay como no, los años son lo de menos. Con razón tus descendientes seguimos el mismo trecho. Rosita Rivas no deja de bailar con sus parejos. Llegaron los que faltaban, Narciso, José y Carmelo. Se oye el grito de alegría, ya llegaron los guireños. Pa'lante, primo, pa'lante, cante que yo no me quedo. El coplero Relancino, ay Relancino es verdad que canta bueno, pero no es como decían que era de tenerle miedo. Ya con esta me despido, ya a la vuelta cantaremos. Me voy, pero no del baile, sino a bailar, compañero. Sí, bueno, esa es la canción del maestro Dúmar Aljure Rivas. O sea, él no usa arpa en sus instrumentos, pero él es un músico tradicional llanero, ¿sí? De Tauramena. Y digamos, él debe su nombre también porque su padre lo bautiza como uno de esos antiguos combatientes liberales que estaban en el llano, ¿sí? Era guadalupano, allá le llamaban los guadalupanos. ¿Por qué guadalupano? Porque seguían a Guadalupe Salcedo, que era, digamos, uno de los combatientes que se había alzado en armas después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces, esa es su historia de vida y él pierde a su padre muy niño. A su padre lo asesinan después del proceso de desmovilización, o sea, casi todos estos combatientes liberales del llano los asesinaron. Y a su padre lo asesinan y pues él queda allá y bueno, en fin, él después se vuelve cantante, pero él es allí del Guira, de esa vereda del Guira, ¿sí? Y él se inspira en las vaquerías, en las jornadas de arriería para la mayor parte de sus composiciones, ¿sí? Si ustedes lo buscan en YouTube, en internet, se van a dar cuenta de eso, y él todo el tiempo está reivindicando su figura de vaquero, de arriero, ¿sí? De arriero de ganado. Él me contaba que el ganado de ellos, cuando ya estaba gordo, allá en Tauramena, en la zona del Guira, lo traían hasta Agua Azul para embarcarlo en los camiones en Agua Azul para traerlo a Sogamoso, cuando ya había adquirido peso. Pero cuando no había adquirido peso ese ganado, se lo llevaban a pastarlo en otros municipios, en Sabana Grande, subiendo más hacia el lado del Valle de Tensa, esos pueblos que él me decía que las pasturas por ese lado hacían que el ganado cobrara muy rápido peso, ¿sí? Y ellos tuvieron estancias, ¿sí? Entonces, las estancias en el llano son sitios donde por las distancias, digamos, se le brinda la mano al que llegue. O sea, a ti no te puede coger la noche en la sabana sin haber encontrado dónde pernoctar, ¿sí? Entonces es una ley del llanero, y bueno, y eso lo dice Héctor Paul Vanegas en un poema, ¿no? Que es una ley que, digamos, lo recitan todos los llaneros. ¿Y qué es lo que dice? Dice, es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está adentro se atiende y el que está afuera se apea. Y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. ¿Sí? O sea, esa es la ley del llanero. La ley del llanero es no dejar a nadie en el desamparo. La solidaridad. Exacto, y esa es la solidaridad que tuvieron los llaneros hacia los migrantes que se fueron allá en la época de la violencia, ¿sí? Les decían, vengan, fúndense, encojan tierra, paguen un arrendamiento y después miramos y les titulamos las tierras. Y así es que reciben la gente que se va. Y ellos aún son así, hacia las afueras, los corregimientos del llano. La gente es así, la gente es muy dada a recibir incluso al que no es de ahí, o sea, al que es de fuera de Casanare. Ellos no tienen distinción, ellos no tienen como ese rechazo ni ese regionalismo, sino que ellos atienden, o sea, su atención es por igual tanto para el llanero como para el que no lo es. Es tan bonito lo que me contaban algunos llaneros, que cuando la gente se iba de acá, o sea, mirándolo desde el llanero, ¿no? Desde el llanero criollo, que cuando llegaba la gente de Boyacá,
decían, esa gente viene con tantas ganas que se vuelven más llaneros que nosotros, ¿sí? Y sí pasa, mucho Entonces, boyacense que llega allá y no, ya no cambia el llano por entonces, ¿y Boyacá. por qué la gente se vuelve así allá y el boyacense que migra, por ejemplo, a Bogotá no es así? Porque el llano, digamos, es tan generoso y la gente, digamos, tiene un modelo social tan bonito en ese sentido de la solidaridad que el boyacense no deja de ser así cuando va allá. O sea, hay Sí. muchos boyacenses que uno llega allá y son igual de generosos a los llaneros criollos, ¿sí? Y es una cultura regional que se ha mantenido. Y digamos, se ha mantenido también porque tú no puedes llegar a un, o sea, las distancias en el llano eran tan grandes que donde te llegara tenían que ofrecerte la mano, porque además cuando tú te movías casi todos eran familiares, y eso mismo sucedía cuando subían del llano, donde te cogía la noche tenías que estanciarte en donde fuera. Entonces normalmente ese camino siempre tenía unas casas estancieras donde habían unos corrales donde se encerraba el ganado o las bestias o las mulas y la gente se quedaba en esas estancias, entonces se botaban en una estera en el piso y sacaban los instrumentos, sacaban el tiple, sacaban la bandola, sacaban la guitarra, empezaban a rasgar y empezaban a componer y empezaban a echarse sus coplas y ahí empezaron a surgir esas músicas. Y esas músicas que surgen alrededor de los arrieros y de las arrierías y de esas arrierías que tuvieron también que ver con Sogamoso, con Mongua, con Labranza Grande, con Yopal, con todo lo que era la ruta del Cravo. O sea que la música de los arrieros siempre fue así inspirada en estos temas, en estos toques que conocemos hoy como temas llaneros. Sí, digamos, más que eso yo me refiero es un poco a que esas músicas tuvieron la inspiración del viaje, de los viajeros, de los arrieros, de las estancias. Ese es el espacio natural donde surge la copla, donde surge el canto, donde surge la manera de expresar la vida, el sentimiento, ¿sí? Eso es relacionado con las estancias. Las estancias eran el espacio propio de la socialización, no solo de los llaneros, sino también de los viajeros, de los migrantes. Qué bonito, sí. Yo doy fe de ello porque hacia la parte del Algarrobo, un poquito mucho más allá de Quebrada Seca, la gente es así, es muy hospitalaria, que si uno llega y desconocido o uno llega preguntando, ellos inmediatamente te van haciendo seguir y son como tan amplios hasta en su expresión y hasta en la forma como llevar su vida. Las construcciones de las casas son bastante sencillas, pero es gente que vive bien, lo que más les importa es que no les falte un plato de comida y que tampoco le vaya a faltar un plato de comida al que llega al lugar, que si no te conocen no hay problema, ellos súper hospitalarios. Algarrobo se llama el sector. Sí, el sector del Algarrobo, claro, eso es parte del Camino del Cravo. O sea, el Algarrobo era un sitio de paso obligado para los que iban hacia Orocuel por el Camino del Cravo. Y que son caminos que todavía no son sí son de fácil acceso, pero no tienen facilidad en el transporte. O sea, si uno no tiene un carro particular, tiene que esperar sus horas limitadas a que pase un bus y lo pueda acercar a uno hacia la parte de Yopal o viceversa, que son los que van hacia Orocue o de los que vienen de las petroleras o los que vienen de las empresas de arroz que de pronto por el camino hacen la parada y lo llevan, pero el transporte allá aún es muy limitado. Sí, y el sector del Algarrobo fue muy importante porque ahí era cuando el Cravo hacía navegable. O sea, más o menos hasta ese sector alcanzaban a subir algunos que le llamaban yates, o sea, eran como embarcaciones medianamente grandes como bongos con vela, ¿sí? Entonces ahí era cuando ahí en ese punto embarcaban los productos que bajaban de clima frío, ¿sí? Digamos, aquí hubo una época en que se produjo muchísimo trigo, mucha cebada, todo eso se procesaba en las harineras, en la del Tundama, en la del Sugamuxi, y se bajaban allá al Algarrobo, ahí se metían en las embarcaciones, y eso fue de los primeros productos de exportación de Colombia. O sea, las harinas que consumían en Venezuela bajaban por ahí. Sí, eso fue a mediados del siglo XIX,
ese fue uno de los principales rubros de exportación. Ya. O sea, aquí es que se consolida el sistema económico del país, además, ¿sí? Y ahora lo único que se ve es a las personas que habitan ahí sobre la ribera del río Cravosure, es que van en sus canoas, pero lo han vuelto es como cotidiano, como que quiero ir a dar un paseo corto por este río y sacan su canoa y se van, y su chalupa, que dice. Sí, digamos le llaman los vegueros, ¿no? La gente de Las Vegas, los que, o sea, el veguero tiene un espíritu, además, como muy característico de cierto tipo de llaneros, porque el veguero no es el típico vaquero, el que vive de la vaquería, sino el veguero es el que está esperando los playones del río para ir a sembrarle yuca y maíz antes de la siguiente inundación, antes de la siguiente creciente, ¿sí? Entonces el veguero es un man anfibio, es un man que vive en tierra pero se la pasa en el río, y es un man que conoce muy bien de la pesca, que conoce dónde están los bancos de peces, y son de los que más conocimiento tienen en términos de tradición oral, ¿sí? De mitos, de leyendas. Sí, se conocen un montón de historias que uno queda asombrado y así de memoria sin titubear. Y ahorita que estábamos hablando un poco de esa zona del Algarrobo, toda esa zona de Tilodirán, de esa zona del Algarrobo, por este otro lado de Guayaque, todas esas zonas circundantes de Yopal, que tenían mucha mata de monte, sirvieron en la época de la violencia bipartista para que mucha gente que fue desplazada de estos sectores se refugiara allí. Y estos vegueros fueron claves en la ubicación de lugares a los cuales llegó esta gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el llano estaba en llamas, como decía Juan Rulfo. El llano estaba prendido por todos lados, estaban echando plomo, como dicen los llaneros. Todo el mundo se había ido a echar plomo. Los desplazados de acá se habían ido a echar plomo, los llaneros estaban echando plomo, la policía estaba echando plomo, el ejército estaba echando plomo, todo el mundo estaba enfrentado. Hubo una catástrofe económica en Casanare, precisamente ahí viene el declive del camino del Cravo, relacionado con eso. ¿Por qué? Porque resulta que los grandes hatos ganaderos desaparecen, porque hay una política de tierra arrasada. O sea, matan a los grandes hatos ganaderos, matan al ganado, ¿sí? Quedan muy pocas reses, mucho desplazamiento, mucho muerto, ¿sí? El llano quedó aislado, digamos, hay una política en ese entonces que fue aislar todo, tapar todos los caminos y hacer un control policial de ellos para que no les entraran insumos a los que se habían ido a revolucionarse en el llano, ¿sí? Entonces, y por otro lado, los combatientes que estaban en el llano estaban cobrándole impuestos a los ganaderos, estaban pidiéndoles que les entregaran reses para sostener la tropa, ¿sí? Y eso eso sumado a la política de tierra arrasada del gobierno de ese entonces, llevaron al declive de la actividad ganadera y a la pérdida de este tránsito tan brutal que hubo en la década de los 30, que lo que yo le comentaba, iba hasta 20.000 reses movidas en un año por ese camino, pasó a casi ser cero. Alcanzó a recuperarse como entre el 54 y el 60 alcanzaron a moverse lotes de 200, 400 reses, pero ya no eran miles de reses como habían sido en algún momento. Y digamos eso también sumado a la construcción de la vía de Pajarito, que empezó a ser transitada por camiones que iban incluso hasta las haciendas. Eso hizo que desapareciera toda esta cultura campesina de arrieros que arriaban a través del camino del Cravo Sur. Yo no sé, pues hay una canción que canta el Cholo Valderrama y que fue prohibida. No sé si todavía está prohibida, no sé si aquí la pueden transmitir, pero es ejemplificante de ese fenómeno de violencia que sucedió en la década de los 50. Vamos a escucharla. ¿Será la que dice entrada a Oroque? Sí, es ese. Bueno, Oroque. Vamos a escuchar.
corrido al puro estilo llanero. Al puro estilo llanero para que quede el recuerdo de estos hombres verdaderos. De estos hombres verdaderos valientes hasta morir y no han sido prisioneros. Y no han sido prisioneros. Voy a contarles, señores, un caso muy verdadero. Y se fijarán ustedes lo que le pasó a Quintero. Por amigo de matar gente, incendiario y cerratero. Por no salir a combate, fue llevado prisionero en un avión Catalina venido de Palanquero. Venido de Palanquero, que oficiales tan cobardes que son como ese Quintero. Que son como ese Quintero que hizo matar a sus soldados por un escuadrón llanero. Y él se quedó atrincherado donde montan los calderos. Oficiales chulamitas y uniformes limoneros. De entre más criaturas mates mueren con más desespero. Mueren con más desespero porque nosotros cobramos la sangre de los compañeros. La sangre de los compañeros, aunque nos cueste la vida, años y mucho dinero. La muerte de Julio Cea le va a costar un realero. Un hombre bueno y formal, de los mejores obreros. De los mejores obreros, como Quintero se fue por miedo a los guerrilleros. Por miedo a los guerrilleros, el que quede en su reemplazo, le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo. Usted como militar, mire las cosas primero. Hay que tener experiencia y mirarse en ese espejo. Si usted quiere matar gente, tiene que estudiar el terreno. Porque pelear en los llanos no es sembrar papa en el cerro. No es sembrar papa en el cerro. El llano tiene su historia, tiene su más y su menos. En la independencia que hubo, ganaron por los llaneros. Y en el puente Boyacá buena victoria obtuvieron. Como un caso verdadero, como un caso verdadero. Un día 14 de junio, bajo un escuadrón llanero, bajo un escuadrón llanero, a ponérsele a la orden a Guadalupe Salcedo, araucanos y metenses y también carranareños, marcharon hacia Orocue con entusiasmo y esmero para pelear pecho a pecho como en los tiempos primeros. Como en los tiempos primeros, ya no estaba rodeado, solo faltaba un mortero para poder sacar ya adentro a esos indios puñeteros y seguirlos por la huella como perro marranero. Ustedes son los cochinos que engordan en los chiqueros, un escuadrero negros, aquellos que combatieron haciendo gran resistencia hasta que por fin vencieron. Hasta que por fin vencieron en unos 8 minutos, no corría sin un sangrero. No corría sin un sangrero por el caño de Orocue que hasta los pejes comieron. Que hasta los pejes comieron, fueron a coger fusil unos bobos macheteros. Unos bobos macheteros, pastores de unos marranos, de los que tenían Quintero, que serán los avispados. Ave María Jesús credo. Ave María Jesús credo, a la 1:30 en punto, bajo un avión bombardero, bombardeando a San Miguel, pero con malicia y miedo de las bombas que tiraron, mataron a Panadero que se encontraba tullido en medio de 2 reverberos. En medio de 2 reverberos, cuando pasó el bombardeo, toditos se reunieron. ¿Algo más que se nos haya quedado por ahí por contarnos sobre el porqué de esta canción? ¿Algún detalle que de pronto se te haya escapado? Bueno, el tema de la violencia de los 50 es un tema que marca por completo la segunda migración de boyacenses a los llanos orientales, de los boyacenses de tierras frías, ¿no? A los llanos orientales. De hecho, de Sogamoso salió prácticamente un contingente. Eso está narrado en 2 libros. En Las guerrillas del llano de Eduardo Franco Izaza, sogamoseño, y Eduardo Fonseca Galán, paipán. De hecho, hay un contingente que sale de un solo sector de Sogamoso.
el barrio Mochacá, que se llamaba el contingente Mochacá. Y ellos se fueron a combatir en la zona donde hoy en día es Maní. Muchos de ellos, con el proceso de entrega de armas, se fundaron allá, ¿sí? Se fundaron allá y digamos eso fue un frente de colonización completo de un solo barrio, de un solo barrio de Sogamoso. Claro, o sea, mucha de la gente que es de esa ascendencia sogamoseña de ese entonces, pues no recordará o no entenderá las causas de por qué llegaron allí. Creo que, digamos, ese tema es demasiado complejo, es muy grande y yo creo que podríamos trabajarlo luego. Listo. Nelson, una pregunta. Tú nos hablabas al inicio que también vas a sacar un libro. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de tener ese libro en físico, de poder conocer toda esta recopilación de lo que es Memorias de Arrieros por el Camino del Cravo? Bueno, el libro debe salir en diciembre, o sea, tengo este mes para tenerlo listo. Ya. ¿Sí? Entonces, el libro en este momento está en revisión de estilo. Ya en unos días se va a la editorial y se va a impresión. ¿Sí? O sea, ya cerramos este año con libro en impresión. Sí, yo le entrego este material, parte de este material se le entrega a la gobernación, otro se le entrega a las bibliotecas municipales de la región, entonces tengo que hacer un proceso de gestión para eso. Creo que la gente de Casanare me invitará ya a hacer el lanzamiento del libro. Entonces, estoy, digamos, camellándole durísimo para poder cumplir con los tiempos y pues espero ya compartirles a ustedes un ejemplar cuando esté listo. Nosotros encantados de recibir acá. Ya concluyendo con esta socialización, tenemos acá en Urdimbre 100.6 FM, la radio del Nuevo Tejido Cultural, está Nelson Cabrera, antropólogo de la Universidad Nacional. Gracias, Nelson, por esa investigación, por ese desarrollo, un trabajo que tú dices que llevas, un proyecto desde hace 3 meses que lo estás trabajando, pero que llevas una investigación de años y años de estar ahí indagando en la historia para poderlo hacer realidad y que se está materializando. Ya solamente es que nosotros veamos aquí el libro y estaríamos pero orgullosamente alegres y maravillados de tener ese ejemplar. También te agradecemos que hayas estado acá en el estudio de Urdimbre Radio 100.6 FM en esta investigación, este proyecto ganador en la investigación de patrimonio del Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación Boyacá. Estuvo con nosotros Nelson Cabrera, sogamoseño. Gracias, Nelson, y esperamos que esto sea exitoso y que sea para resaltar, para valorar y para que se quede en la historia de todos. Bueno, les agradezco, mil gracias por el espacio, muy generosos con el tiempo y espero seguirlos acompañando. Bueno, esperamos prontamente tenerte de regreso por acá por el estudio de Urdimbre Radio. Despedimos esta socialización, nos vamos con un tema llanero. Ya nos queda 1 horita donde estaremos compartiendo música tropical, nuestra música de diciembre. Soy un llanero desde que empecé a vivir. Soy un llanero bien criollo como mi padre. Soy un llanero de un corazón muy humilde. Soy un llanero y nunca niego mi sangre. Soy un llanero desde que empecé a vivir. Soy un llanero bien criollo como mi padre. Soy un llanero de un corazón muy humilde. Soy un llanero y nunca niego mi sangre. Es algo muy natural que en este mundo existan muchos detalles, muchas razas diferentes, pero en el llano fue que me parió mi madre. He comprendido que a lo largo de la vida
Hay diferencias, pero son muy razonables. Existen muchas culturas, creo que la mía es bella, pura y amable. Soy un llanero y es porque hay una razón. Soy un llanero puro como los palmares, de alma y pensamiento noble, muy cariñoso, dispuesto para cantarle. Soy un llanero y es porque hay una razón. Soy un llanero puro como los palmares, de alma y pensamiento noble, muy cariñoso, dispuesto para cantarles. El motivo por qué lo hago es muy sencillo y trataré de explicarles. Ser llanero es un orgullo, por eso mismo de aquí no voy a marcharme. Los llaneros que figuran en la historia fueron valientes y todo el mundo lo sabe. Lograron la libertad y la manera de hacer un pueblo más grande.